dicen los judíos, Moisés finalmente la transmite a través de Josué hasta la gran asamblea y significa una cadena de tradición o de transmisión que va dando al pueblo judío una gran cantidad de información. Esa información, como les estaba diciendo en este momento, corresponde a toda una interpretación desde la creación hasta la manifestación actual. ¿Y por qué lo mando hasta nuestros días? Porque ellos dicen que la cábala es un instrumento vivo, que no se puede utilizar lo que interpretaron hace 1000 años o hace 20 años. Y además no se puede usar en la interpretación de otra persona, sino que cada cabalista tiene que entrar y tiene que interpretar y tiene que comprender y tiene que esperar entender de qué se trata esto. Entonces esa cábala que se expresa en un árbol de la vida que tengo aquí, ahorita lo saco, esa cábala tiene una característica muy importante y es que está muy difundida y muy deformada. Los judíos la llevaron a Europa y en Europa la difundieron entre judíos. Es el árbol de la cábala. Entonces, la difundieron entre judíos y luego, lo que es realmente más importante, para nosotros, los cristianos la copiaron y la cristianizaron. Los judíos tienen una concepción muy desarrollada, 2000 años de desarrollo, porque cada rabino está obligado a hacer una interpretación. Tienen una interpretación para su visión de la vida, para su visión del mundo, mientras que los occidentales, en este caso primero los europeos, que es donde se difundió inicialmente, tienen una interpretación cristiana. Así es que tenemos la cábala judía y la cábala hermética. Durante mucho tiempo los judíos solamente transmitían la cábala a personas mayores de 40 años y que fueran hombres, a mujeres no y a jóvenes tampoco. Pero hubo un dictado, una regla que afirmaba que en el 1995 ya se iba a liberar todo el conocimiento y se iba a hacer público, que para ello sería la entrada de la constelación de Aries. Ya saben que han cambiado constelaciones. ¿En 1995? ¿Sí? ¿No es la de Acuario, María? La de Acuario, perdón. Sí, tienes toda la razón. Estaba yo pensando. También, sí, No, la de Aries es del tiempo de Jesús. Es que estaba yo pensando de dónde partía. La constelación de Aries termina en el tiempo de Jesús y viene la de Piscis. Termina la de Piscis y empieza la de Acuario. Supongo que porque para ellos Acuario empieza en el 95 es que liberaron el conocimiento. Entonces fue posible estudiarla. Yo empecé conociendo la cábala occidental, la cristiana, la cábala hermética, y trabajé bastante sobre ella, pero una vez que liberaron el conocimiento, entonces me dirigí a los judíos y estudié con ellos la cábala judía. Y comprobé que es completamente distinta, por eso los judíos dicen que la cábala cristiana no tiene nada que ver, que ni deberíamos llamarla cábala. Bueno, pero ¿No es por celos, envidia, coraje? No, es completamente distinta. Pero sí es cierto. Es otra cábala, sí, ¿Sí, otra cábala, otra completamente distinta. Es la misma intención, pero distinta manera de cumplir la intención. Entonces el gran problema está precisamente en lo que pudiéramos llamar cuál adopta uno y luego en la traducción. Para los occidentales cristianos lo lógico es seguir la cábala cristiana. Ciertas cosas se dicen igual, pero se interpretan distinto. Entonces en eso debemos tener mucha conciencia. Y el tema de la cábala es muy simple. Esta parte de arriba, a la que le llaman la corona, y que es la cara oculta de Dios, genera un movimiento. Primero, concibe. Después, concibe la forma, concibe la idea y concibe la forma.
De ahí regresa a tomar fuerza ya para una realización. Aquí toma la forma de realización. Pasa por un punto de equilibrio en el cual se supone que está, digamos, la armonía natural a la que debe sujetarse todo. Aquí ya se convierte en los seres vivos que deben tomar una forma muy precisa en cuanto a sus reglas, y aquí están las leyes naturales y las leyes humanas. Estos dos desembocan en este que es el generador de las formas, es el que realmente contribuye ya a la formación concreta, y este es el mundo manifiesto, el universo manifiesto donde estamos nosotros, que ya se concretó. Entonces, para ponerlos a tono de dónde vamos, se trata de que desde el creador hasta la creación va para abajo, pero de la creación para regresar a su creador va para arriba. Y no va de una manera directa, sino que va haciendo una especie de serpiente o de rayo luminoso, también se le llama así. A veces se le representa por una serpiente, a veces por un rayo luminoso, un relámpago, cualquier cosa que es una línea quebrada. Bueno, entonces, cada una de estas, que deberían ser esferas, porque siempre se plantea en 3 dimensiones, pero bueno, aquí son círculos, cada una de las esferas representa algo importante, muy importante. Este es todo el universo manifiesto, en el cual los que más saben son los científicos actuales. Ningún cabalista pretendería competir con un científico sobre el conocimiento del mundo material. Los científicos han llegado lejísimos, de manera que ellos nos hacen el trabajo de interpretarlos aquí. Pero el siguiente es el terreno de los neurólogos y los psicólogos. Y entonces lo voy a tocar brevemente para ponerlos más o menos en antecedente. ¿De qué se trata? Bueno, esa esfera es la que nos dice cómo es que el ser humano construye su idea del universo, su idea del mundo y su idea de la vida. Y aquí el punto es muy fino. Vamos a tener que hilar fino. Bueno, entonces vamos a empezar con un argumento. No importa que esté repitiendo para otros, porque cada vez que repetimos decimos cosas nuevas. El ser humano está determinado por sus 5 sentidos. No hay nada que me llegue a mí que no me entre por los sentidos. A lo mejor tengo ideas abstractas en la cabeza, puede ser, pero todo mi conocimiento del mundo viene por los sentidos. Y los sentidos no reconocen objetos, solamente reciben impulsos electromagnéticos. Esos impulsos electromagnéticos viajan por los nervios, el nervio acústico, el nervio óptico, etc. Y el cerebro le pone forma a lo que está recibiendo, lo inventa. Ese es el gran problema del ser humano. El cerebro inventa la forma. Los científicos, ahora son los físicos, nos dicen, eso que nosotros llamamos objetos no tiene ninguna forma específica. Dependen de quién los capta. Entonces, sí, el objeto está ahí, pero la captación del objeto depende del instrumento que lo capta. El cerebro humano forma la imagen del objeto, y a partir de esa formación de imágenes, el objeto visual, el objeto acústico, el objeto táctil, y a partir de eso se mueve en el mundo y puede desarrollar su vida. De manera que el cerebro hace una labor increíble, extraordinaria, de facilitar el movimiento en el mundo, porque si no tuvieran forma, si fueran solamente ondas como son, entonces nos costaría mucho trabajo orientarnos en el mundo. Y ahí les voy a dar un par de ejemplos que son importantes. El primer ejemplo es el del radar. Cuando yo veo un avión en un radar, veo un punto. Ahí va el puntito en el radar. Entonces, tengo una ventaja. Puedo medir su velocidad y la altura a la que va. Entonces, el radar me da esa información.
pero veo una ruedita, un puntito. Yo veo el avión y veo la forma de un avión, que es la que me pinta mi cerebro. Pero no sé ni a qué altura va ni a qué velocidad. Los dos vemos el avión, pero lo vemos distinto. Desde luego una mosca, si pudiera ver el avión, lo vería completamente distinto que nosotros, porque cada cerebro va a ser su propia conformación. Les doy el segundo ejemplo, los colores. Nosotros tenemos en el ojo, en el fondo del ojo, conitos y bastoncitos. Unos nos dan los tonos de gris y todo se ve en gris, como los daltónicos que no ven los colores. El otro, los conitos, nos da los colores. ¿Pero qué son los colores? Los colores son longitudes de onda. Es decir, el ojo descompone la luz en distintas longitudes de onda. Y para distinguirlas, pues si el cerebro tuviera que ponerle la cantidad de ondas por segundo, pues no entenderíamos nada. Para distinguirlas, las diferencia como colores. Entonces, desde el rojo hasta el violeta, porque no alcanzamos ni el infrarrojo ni el ultravioleta ni más allá, desde el rojo hasta el violeta nosotros vemos colores, pero los colores no existen, nada más en nuestro cerebro. Los animales, por ejemplo, como los perros, ven un color, el elefante ve un color y los demás animales ven todo en gris. Entonces solo el ser humano ve colores. Y cada vez que decimos que un espectáculo es maravilloso, mira nada más que puesta de sol, está en nuestra cabeza, porque afuera es gris. Es decir, vemos los objetos porque reflejan la luz. Entonces, y como nuestro ojo tiene esa capacidad de interpretación, entonces nosotros nos hacemos la ilusión de que las cosas tienen colores. Es una ilusión bien bonita, Mario. Y somos así como unos contempladores de colores, de manera que, por ejemplo, el arte pictórico nada más lo podemos hacer nosotros, porque nadie más capta los colores. Mario, ¿no viste un video que pusieron a un elefante que estaba pintando? Sí, un caballete. él pinta una forma, pero él no distingue los colores. Entonces, el punto es importante porque hay una tercera condición. Sí, sí, te escucho. Mario, una pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Por qué los capotes de los toreros son rojos? Yo hubiese creído de tiempo atrás Es la que misma era pregunta que te una hice yo. señal para atraer al animal. No, nos dicen los expertos que han revisado esto, que el capote es rojo porque es el color de la sangre y es una fiesta de sangre. Pero el toro lo que aprecia es el movimiento. Por eso cuando el Tancredo se queda quieto no lo embiste. Eso es lo importante. Hay que moverse. ¿Cómo le dijiste al torero? ¿Cómo? O al capote. El Tancredo es uno que se sube en un barrilito y se queda quietecito y el toro ni lo ve. Sí, no lo ataca, pues es un poste para él. Bueno, entonces, porque el toro ataca por amenaza, algo lo amenaza y embiste. Bueno, entonces, el problema de los colores nos muestra muy bien esto, y les iba a decir alguna otra cosa que ahorita se me escapó ya. Perdón. Otro elemento muy importante, las formas. Nosotros, para poder movernos en el mundo, vemos formas. Ya desde el tiempo del Buda, en el 2600, 2500 antes de nuestra era, el Buda había dicho, no hay objetos, ni objetos en movimiento, hay solamente movimiento, pero la pantalla de la memoria retiene lo que captó y entonces le da la impresión de la continuidad. Eso a nosotros como experiencia no nos entra en la cabeza. Decimos, yo veo esta mesa aquí, siempre ha estado aquí. Nada más que el físico me dice, tu mesa desaparece cada millonésima de segundo y vuelve a reaparecer y tú no te das cuenta. Aquí les doy un ejemplo de eso. Cuando vamos por el campo, en la carretera, y vemos un pueblo lejano, vemos que la luz se prende y se apaga. Cuando estamos cerca, vemos la luz continua, porque la retina retiene la luz en ese momento en que se apaga. Entonces, para nosotros hay una continuidad de luz, pero no es cierto. Es alterna, se prende y se apaga continuamente. Eso es muy importante
porque nos muestra las grandes ilusiones que podemos hacernos. Bueno, entonces nosotros basamos todo en la forma. Los físicos ahora nos dicen que lo único que hay en el universo es una corriente de ondas, le llaman un tren de ondas, un montón de ondas moviéndose. Muy semejante a lo que decía el Buda. Nosotros, dicen, colapsamos la onda, así como que la suspendemos y entonces vemos el objeto. Y el tema final, pues, sería que ese colapso de la onda lo mantenemos en la medida en que vemos. Y entonces, más o menos estaríamos como en la canción de los juguetes de Gabilondo Soler, de Cricri, que los juguetes se ponen a caminar y a platicar en la noche y nosotros los vemos quietecitos. Porque lo que nos dicen es que cada vez que nosotros abrimos los ojos, creamos la realidad exterior. Por ejemplo, Wheeler, un gran científico físico de la mecánica cuántica, nos dijo, el universo nació cuando el ser humano lo vio. Antes de eso estaba entre ser y no ser, no tenía ninguna naturaleza definida hasta que lo vimos aparecer. Y entonces nosotros nos preguntamos otra cosa muy importante. Le estoy resumiendo un montón de cosas. Si necesitan explicarlo más, me preguntan y yo les explico más. Dicen, el objeto, lo que nosotros estamos captando, yo lo tengo enfrente, el físico me está diciendo que está hecho de átomos que cambian de lugar a cada rato y yo veo que la mesa se mantiene constante. Y la pregunta es, ¿y por qué se mantiene constante? Sí. Y entonces la respuesta la dio un gran físico llamado David Bohm, que declaró, es que la mesa es un holograma. Entonces no importa lo que haya y lo que se mueve en el medio, el holograma se mantiene. Y en este momento hay un grupo de físicos muy importante que sostiene que nosotros somos seres de 2 dimensiones que nos proyectamos hologramáticamente en 3. Los hologramas se hacen así. Yo tomo cualquier objeto, una persona, ni siquiera un objeto, vamos a pensar en una persona. La tomo con muchas cámaras alrededor, o sea, tomo todos los ángulos de la persona. Y un día, en un espacio vacío, proyecto lo que filmé y yo veo a la persona. La veo moverse, oigo su voz, la siento presente. Aseguraría que está ahí, pero lo único que hay es aire. Y lo que hay es una proyección. Y entonces en ese lugar es pura luz, pero yo lo veo, porque como de lo que yo veo de las personas no es lo que llamamos la materia, solamente veo la luz que me refleja. Entonces, si logro hacer esto, pues hago esa cosa fantasmagórica. ¿Por qué yo le pego a la mesa y choco con ella? Porque somos de la misma densidad. Por ejemplo, las ondas de radio son reales. Están corriendo por el aire todo el tiempo. Y sin embargo, yo no las percibo. Necesito un aparato de radio para percibirlas. Pasan a través de mí, igual que las de televisión. Nos atraviesan y ni siquiera sentimos. Son reales, pero no son de nuestra densidad. Entonces son mucho más ligeras y nos atraviesan. Y no nos damos cuenta. No podemos percibirlas, no son sólidas, pero no dejan de estar ahí. Porque yo prendo el radio y suena. Prendo la tele o la computadora y veo la imagen. Entonces quiere decir que eso está pasando. Para que yo vea esta imagen tienen que pasar una serie de ondas por aquí. Sí, dime. Con lo que dices me hace pensar en algo que he estado pensando. ¿A dónde se va lo que le llaman la nube en las computadoras? Porque creas y creas pues información, vamos a decir, imágenes, números, letras, lo que sea, y ahí está, ¿no? Y luego la puedes jalar. Pero yo creo que ha de ser una cosa pues enorme, de un universo, pues, ¿no? Es quizá lo que Teilhard de Chardin llamaba la noosfera. Está muy probablemente en las resonancias Schumann. La resonancia Schumann es la que permite la comunicación electrónica, de telefónica, de internet, etc.
Y la nube es una acumulación de vibración en alguna parte y puede ser justamente en esta zona atmosférica. Es que la nube no está en ninguna parte que nosotros podamos tocar. Ver. Eso es bastante complicado porque la puedes jalar casi de cualquier parte. Entonces, como la resonancia Schumann es la de la transmisión, en ella o en algo parecido debe estar montado todo el sistema. ¿Y antes no había nada? Antes estaba lo mismo, pero no lo usábamos, porque la resonancia Schumann no la usábamos. En cuanto empezó a haber una comunicación inalámbrica, empezamos a usar la resonancia Schumann. Cuando unas razones, por las cualesquiera, por las que el Sol manda una descarga, en la Tierra no nos ha tocado muchas veces, nos ha tocado unas descargas menores, pero cuando manda una descarga fuerte, se suspenden todas las comunicaciones inalámbricas. Mario, Por eso, porque altera la resonancia Schumann, sí. ¿Tesla es anterior a Schumann o es Schumann? Sí, es anterior. Porque él hablaba ya de poder tener energía inalámbrica, ¿verdad? Sí, Tesla ya había encontrado una serie de fórmulas que como que no son económicamente válidas, porque son tan gratuitas como el aire, pues entonces nadie las ha querido explotar. El agua, que también era gratuita, pues ya no, porque ya se está cotizando en bolsa. Entonces, quién sabe qué nos va a pasar con el agua en el futuro. Bueno, a mí no, porque ya me voy a morir pronto. Mario, ya te vas a morir. Yo ya estoy en las últimas, entonces ya no me toca. Pero va a ser muy grave. Sí. Entonces, el problema que tenemos que resolver ahí es un problema de reconcepción. Todas las revoluciones de conocimiento son llamadas a reconcebir el mundo. Por ejemplo, en el siglo XX, la entrada de Max Planck y Einstein a la escena de la física revolucionó las concepciones hasta una medida que nunca hubiéramos considerado posible. Porque a la física clásica le dábamos la categoría de muy sólida, la única física y la verdadera, porque era comprobable. Pero aquí yo les doy una extensión de lo que dije al principio. Solamente tenemos 5 sentidos. Y como con esos sentidos no podemos captar ciertas cosas, cuando nos hablan de ellas pensamos que no son ciertas. Porque todo quisiéramos poderlo comprobar en la medida de nuestros sentidos. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿En dónde está? Lo puedo filmar. Y como esas realidades no tienen esa categoría, entonces se nos hacen irreales. La nube, pues yo puedo acceder a ella y puedo bajar datos de ella. Pero esa es la nube electrónica, la nube de las computadoras. Pero la mente universal, pues no sé ni dónde está. Ni tiene dimensión, ni tiene tiempo, ni tiene espacio. Entonces está fuera de la consideración de mis sentidos. Y muy probablemente fuera del universo. O sea, el universo lo definimos por el movimiento. Pero también lo definimos por el espacio-tiempo. Y por algunos otros detalles, ¿no? Como el peso, la masa, etcétera. Pero lo más importante nos lo dijo Einstein cuando le preguntaron qué es el universo y contestó: algo se mueve. Entonces hay un algo y ese algo se mueve. Como digamos de lo que estamos hablando no se mueve, no se desplaza en el universo, entonces para nosotros no existe. Pero eso no quiere decir que no sea accesible en alguna forma o que no esté ahí, sino que no lo podemos captar ni definir. Y hemos limitado tremendamente nuestro conocimiento científico a lo que se puede medir y contar. El sexto sentido, vamos a decir, las capacidades psíquicas de algunas personas, nos dicen ver otras cosas o captar otras cosas, pero como no las captamos todos, les damos a veces crédito y a veces descrédito y no aceptamos lo que nos van diciendo. En esas condiciones,
les puedo decir que se nos escapa una parte importantísima del mundo. Por ahí algún autor decía, todo lo que no puede entrar en una ecuación de la recta, la ciencia no lo investiga porque es muy complicado. Y bueno, a lo mejor hasta lo que está al cuadrado, pero ya al cubo ya no investigan mucho. Entonces, tenemos fuera de nuestra consideración una gran cantidad de cosas que en nuestra vida cotidiana recurrimos a ellas y las aceptamos, pero que no pueden entrar por ningún motivo en la ciencia. Vamos a pensar alguna cosa como el amor, por ejemplo. Nosotros decimos que sentimos amor por una persona, o a una persona nos dice que siente amor por nosotros. Eso ni lo podemos ver, ni lo podemos medir, ni podemos garantizar que sea amor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante. Buenas tardes. No lo podemos definir. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir que no lo podemos definir? Pues nos pueden engañar fácilmente o nos podemos engañar. Ese que ya lo clasificamos. Porque puede pasar que yo sienta mucha atracción por una persona y diga que estoy enamorado y que la amo, y no es cierto que la ame, nada más me atrae. Estás perdido. Claro, y eso es lo que causa una gran cantidad de conflictos amorosos. Y eso no lo podemos ver ni medir, y sin embargo, hablamos como si supiéramos. Una gran cantidad de películas, de obras de teatro, de novelas, Todas etcétera, hablan del amor. están dedicados al amor y a las relaciones de pareja, y resulta que ni sabemos bien a bien de qué se trata. Es decir, nosotros sí confiamos en eso, y sin verlo ni medirlo, la ciencia no se mete. Y hay una doctora que se llama Helen Fisher. Porque no tiene cómo medirlo. No tienen cómo medirlo. Hay una doctora, Helen Fisher, que se llama ¿cómo le llaman? La doctora del amor, yo creo. Ella se ha especializado, está en la Universidad de Cornell, y se ha especializado en estudiar el amor, Helen Fisher. Entonces, nos dice, porque ha hecho mucha experimentación, que eso que llamamos enamoramiento es la acción de la dopamina, la oxitocina, la norepinefrina, noradrenalina, vasopresina, que hay una serie de combinaciones que hacen que nosotros nos enamoremos, y también hacen que creamos en seres invisibles como Dios, o los vírgenes, o los santos. Y también descubrió que si lo que recibe el cerebro es una fuerte dosis de serotonina, nos hacemos unos incrédulos profundos. Entonces, eso se produce en dos zonas específicas del cerebro, que son el parietal derecho y el frontal derecho. En estos sitios, cuando los neurólogos estimulan el cerebro en esos sitios, la persona ve angelitos y oye las campanitas del cielo y hasta los coros angelicales. Qué bonito. Pero cuando le estimula la amígdala del cerebro, por ejemplo, que es donde la serotonina hace su acción, entonces la gente se hace súper atea y súper incrédula. Y como las dos zonas son también las zonas del amor, entonces el mismo tipo de sustancias estimula las experiencias místicas y las experiencias amorosas. Vamos a decir que es un proceso químico. Esa es la razón de que los místicos hablen de la relación con Dios en términos de amor, de encuentro, de abrazo, de beso, de apapacho y de todo. Y los enamorados hablen de seres divinos. Entonces cruzamos, por ejemplo, Agustín Lara canta La Mujer Divina. Era un hombre inteligente. Entonces habla de cuestiones celestiales. Y vamos a decir, San Juan de la Cruz habla del alma, que es su alma, y el esposo, que es Dios o que es Cristo. Y entonces tienen un enamoramiento tremendo y se buscan y se aman y se apapachan y se inclinan y recargan la cabeza uno en el otro. Y en esas condiciones resulta que los místicos hablan de amor humano. Bueno, entonces todo esto, que sí ha averiguado la ciencia, lo puede medir la doctora Fisher
porque puede medir la cantidad de dopamina, oxipricina, lo que sea, norepinefrina, que se está moviendo en el cerebro de la persona. Es decir, puede medir todas las sinapsis, todos los neuroestimulantes que generan nuestras acciones de vida. De esa manera mide la cantidad de esas sustancias del cerebro que tienen que entrar para producir esos efectos. Pero no puede definir si es auténtico o no. Es decir, no puede definir si ese chorro de dopamina que despierta el enamoramiento es todo y ahí se acaba el asunto. No puede medir si verdaderamente la persona tiene un sentimiento aparte y de qué medida es el sentimiento y hasta dónde llega y si es duradero o no es duradero. Todo esto la ciencia no puede entrar. Y como no puede entrar, entonces simplemente no lo toca. Esa parte, pues, depende mucho de nuestros otros sentidos que no son los 5. Porque sí es cierto que yo veo una persona de la que me puedo enamorar con los 5 sentidos, todo el fenómeno de mi relación con esa persona ni lo puedo medir, ni lo capto con los sentidos. Es un puro sentimiento, una pura decisión interior. Y en esas condiciones me encuentro en un problema importante. Soy incapaz de comprobarlo. Tengo que creerlo. No solo creerle al otro, creerme a mí mismo. Porque Mario, ¿sí? en las clases pasadas, las 2-3 clases que nos has estado hablando, y esta también es una continuación de eso, de los 5 sentidos. Sí. Ahorita estás hablando tú del amor, de la afectividad, de cosas abstractas que tú puedes sentir, pero que no puedes medir. O sea, no puedes medir la afectividad, no puedes medir el amor, no puedes medir el odio. No. Ni la ambición, ni otras cosas. Nada de eso. Entonces tú dices de que todo esto se da en el cerebro. Es en el cerebro también donde tienes tú este tipo de sentimientos o de reacciones, o son descargas químicas, descargas de neurotransmisores que están produciendo el mismo cerebro. Mira, es más o menos lo siguiente, que a mí me parece importantísimo de considerarse. Resulta que no sabemos si el cerebro es el creador de de todo lo que hemos descrito, toda esta modalidades de acción del ser humano, o si el cerebro es solamente el instrumento a través del cual se produce ese fenómeno. Vamos a pensar así, lo voy a decir a la manera religiosa, que es como vamos a entenderlo todos. Si el alma no es el cuerpo, y el alma es la que tiene esos sentimientos, esos impulsos y esas realizaciones, entonces el cuerpo sería un instrumento del alma para manifestar esa gran cantidad de cosas importantes. Por ejemplo, cuando un grupo de neurólogos nos dice que las funciones más refinadas del cerebro no se procesan en el cerebro sino fuera de él, en una especie de nube de la humanidad, nos está hablando de que nuestro cerebro es un aparato receptor-transmisor. Yo transmito la pregunta, esa mente humana general me transmite la respuesta y mi aparato la capta y ya tengo la respuesta. Bueno, no sabemos si es una cosa o la otra, no sabemos si en el cerebro está todo y no hay nada afuera, o si hay una nube que llamaríamos algo así como el alma de la especie humana, pero tenemos algunas extrañas pruebas como la tesis del centésimo mono. ¿Se acuerdan de la tesis del centésimo mono? Sí, de los que repiten. Sí, la investigación en la que lo que se hizo en una orillita de una isla
cuando se alcanzó un número de individuos que lo practicaban, del otro lado de la isla, sin conocerlo, empezaron a hacerla. Y luego, cuando en toda la isla se hizo eso, en todo el atolón, los changos repitieron esa conducta. Y se entiende que los seres humanos, igual que los changos, podríamos tener esa alma grupal en la que lo que una persona, un grupo de personas hace en cierta medida, se convierte en algo que afecta a todos los demás. Por ejemplo, los grupos de oración. Ahí hay un que fue científico y ya después se dedicó más a escribir sobre estos asuntos, Greg Braden, que dice que ya está comprobado que cuando 8,000 personas coordinan su mente para producir un efecto en el mundo, el efecto se produce, por ejemplo, reducir la delincuencia. Estos son esos que citan a oración o a concentración, te dicen a las 12 del día de tal día en Inglaterra y ajusta tu hora, en México serían las 6 de la mañana. Todos piensen concentradamente en lo mismo, reducir la delincuencia. Si 8,000 personas lo hacen, se reduce. Eso es lo que él dice. Entonces, esto quiere decir que hacemos una especie de mente grupal o recurrimos a una mente grupal que ya existe. Pero eso, sin decirlo así, lo hicieron de la meditación trascendental, ¿cómo se llama? Maharishi Mahesh Yogi. Claro, es la misma idea. Y es la misma idea del método Silva. Y es la misma idea de una serie de psicólogos, neurólogos, médicos de la antigüedad y presentes que están investigando esa condición. No lo sabemos, pero bueno, cuando menos ya tenemos dos hipótesis. Maharishi es del siglo pasado. Mario, ¿esto es igual al egregor? Es muy parecido, ¿Esto es un egregor? porque el egregor sería justamente un tema de mente universal. Llamamos egregor a lo siguiente. Si un grupo de personas está generando energía e ideas, positivas o negativas, se acaba convirtiendo en una gran nube de eso. Y esa gran nube es una carga de energía muy grande. La razón es simple. Cuando yo hablo, por ejemplo, mi palabra es un uso de energía. Yo genero una energía que se queda en el ambiente porque la energía no se destruye y no se crea. Entonces se queda plasmada en el ambiente. Si otros más, ustedes que están aquí, están pensando en lo mismo, ese conjunto de energía se va quedando plasmado aquí. Y si más gente va viniendo y va plasmando eso, que le llamamos un egregor, esa gente forma una gran nube con mucha energía acumulada. Y a menos que la destruyamos de propósito, se queda plasmada. De modo que cuando una persona llegara, no estando ninguno de nosotros, y se sentara aquí, sentiría el estado de cosas que nosotros generamos. Y se entiende que un personaje como la Virgen de Guadalupe es un gran egregor. La fe de millones de mexicanos está plasmada en ella. Debe tener un poder enorme para hacer cualquier cosa que llamamos milagros y hacerla muy eficientemente. Déjenme prender la luz porque cada vez estamos más fantasmagóricos. Yo lo hubiera aprendido. Para explicar dónde está la luz me costaría más trabajo. Porque es medio misterioso aquí el asunto de las luces. Entonces, esos egregores son utilizados. ¿Egregor se llama? Egregor. Son utilizados en las operaciones mágicas. Se toma la fuerza de ahí. Les voy a dar un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico escrito, por ejemplo, la operación de uno de estos sanadores que es capaz de meter la mano en un cuerpo humano, quitar un tumor sin haber atravesado la piel. Ese trabajo que está documentado, pues sí,
porque Jacobo Grinberg, por ejemplo, lo documenta en su libro Pachita, pero hay muchos otros textos que nos documentan personas que presenciaron el proceso y que se dieron cuenta de que pasaba exactamente como lo describen, es decir, aquel mete la mano, si es un tumor lo saca, lo extrae, lo quema y la persona se queda sin el tumor. Y yo tengo una constancia de eso sucedido en el Seguro Social. Es decir, un médico que vio un tumor rígido, muy grande, que no podía salir del cuerpo. La paciente no se dejó operar, luego regresó y ya no tenía el tumor y no tenía ninguna herida ni ningún lugar por donde podía haber salido. Y dijo que pues había ido con un sanador y le había sacado el tumor. Una vez que el doctor le dijo hay que operarla, dijo, ah, no, a mí no me operan, y se fue con el de aquel, y aquel le sacó el tumor y el tumor ya no estaba. Y lo más importante, se lo sacó con todo y raíces. Ni siquiera tuvo que andar explorando dónde estarán las raíces y dejar patas por ahí, no, le sacó todo. Bueno, pero lo importante es que hay constancia de eso. Los espiritualistas Y que Sabina también hacía eso, ¿verdad? ¿Sí? Y para, Pachita, vamos a Sabina, decir, para todos estos. acercarlo más a lo que estamos diciendo, estos sanadores siempre operan con presencia de varias personas, 15, 12, 15, 16 personas, porque toman la fuerza de todas. Ah, ok. Esa es una forma de egregor. Todos generan la idea de la salud y del fin del tumor. Y entonces con ese apoyo el sanador logra extraer lo que sea, o curar, o cambiar, o resanar, o lo que tenga que hacer. Esos sanadores como Pachita, Sabina y todos estos, Mario, ¿son diferentes a los espiritualistas? Sí son distintos. Porque ellos también operan y también... Porque los espiritualistas son una religión propiamente hablando. Es una línea religiosa muy importante. Son cristianos. Sí, pero ellos te dicen que no son una religión. Bueno, pues, eso dicen, pero vamos, entra en la definición de religión. ¿Sí? Yo no sé qué lo llaman, un culto. No, es como una creencia. Tú entras al templo y dice, no, aquí no se pide, no se cobra, no se nada, Ah, si no, te no, quieres no, no, donar. no. Y no somos una religión. Una Estamos religión para ayudar. la caracteriza, bueno, Y pero pídele a esto, tu Dios, de hecho te esto dice, los sanadores. pídele a tu Dios que te cure, pídele a tu Dios que te ayude. Bueno, eso los sanadores, pero ellos tienen un templo. Sí, los Y espiritualistas tienen una templo. jerarquía, tienen un dogma y tienen un ritual. Eso caracteriza una religión. Ahora, los que curan, no lo curan quizá en nombre de la religión, pero de todas maneras es un egregor. Sí. Entonces, no es igual porque ellos no extraen cosas del cuerpo, ellos tienen otra metodología. Pues a mi hermano lo operaron, Mario. ¿Ah? Pues yo no sabía que operaban también. Sí, fueron a la casa, estaba malísimo mi hermano cuando éramos chiquitos. Y les trajeron algo. Sí, no me acuerdo si del hígado o de qué cosa lo operaron. Bueno, pues entonces son similares. A mi papá también. Pero lo Los operaron. santeros también hacen ese tipo Los de- santeros, sí, que sí, todo este grupo de gente que hace eso está completamente fuera, pero siempre lo hacen de manera colectiva, porque ninguna persona en particular tiene toda la fuerza necesaria para eso. Sí, el día que operaron a mi hermano no iban 15, pero sí unos 3, 4. Sí, y se ponen muy serios Sí. y lo logran. Ujú. También depende de qué se trate. Entonces, todo este punto nos remite de una manera necesaria a la condición de que hay una dimensión de la realidad completamente ajena a nuestros sentidos. Porque eso es lo que estaba yo tratando de transmitirles, de eso estábamos hablando. Antes de, Dimensión. Sí, antes de que pase a otro tema, quisiera saber yo, si pudieras definirlo, en ese caso, qué es alma y dónde se ubica. sí, te lo voy a definir con mi definición. No te puedo decir que la comparta con mucha gente o que los demás piensen eso o que sea demostrable. Para mí, el punto de arranque de todo es la conciencia universal. Entonces, esa conciencia utiliza un vehículo que es el cuerpo para manifestarse. Como el cuerpo tiene sus requerimientos y como uno es educado
para adaptarse a la sociedad, entonces desarrolla una persona, una personalidad, un ego. Ese ego es solamente el vehículo específico para que se manifieste lo otro, la conciencia. Pero una gran cantidad de personas confunden su conciencia con su ego, más bien viven en su ego y nunca se ocupan de su conciencia, de eso que llamaríamos su alma. Entonces, esa vida en el ego crea muchísimos problemas, porque la persona funciona de acuerdo con lo aprendido, y lo que aprende no necesariamente es un ideal de conciencia. ¿Qué es lo que aprende? Pues aprende creencias, aprende valores, aprende conceptos, aprende deseos, apetitos. Continuamente alimentamos a la persona con apetitos. Por ejemplo, la alimentamos con el deseo de poseer, la alimentamos con la sensibilidad de su imagen, la alimentamos con la ambición, y todo esto lo que genera es unos comportamientos en pugna o choque con el mundo exterior. Prácticamente todos los trastornos psicológicos, no los psiquiátricos como la locura, por ejemplo, pero los psicológicos son trastornos del contraste entre lo que aprendió la persona y lo que puede encontrar en el mundo. La protesta de los pacientes de psicología siempre es la protesta de frustración de lo que ellos suponían que tenía que pasar, porque es un puro supuesto. Sí. Y cuando le preguntas al paciente, bueno, pero ¿por qué supusiste que esto era así? Pues así es. Pues no, así no es. No es que en la realidad se produce otra cosa. Y esto es importantísimo. Llega alguien y te dice, es que mi hermano debió repartir la herencia. Pues no sé si debió, pero no la repartió. Es que tendría que haberla repartido, no tendría nada. Eso es el aprendizaje que tuvo en su vida, pero no la repartió. Entonces, justamente el tema es la lucha o la pugna entre la realidad y la expectativa generada por el aprendizaje. Vamos a decir, una persona encuentra a otra persona que le gusta. Un muchacho encuentra a una muchacha que le parece fascinante. Considera que es la mujer de su vida y se casa con ella. Y resulta que tiene un carácter de los diablos en el que nunca se fijó en la carita, muchacho, en las piernas, en la sonrisa, claro. Pero nunca se fijó en el carácter. Bueno, pues se le viene encima el problema. Esto es un autoengaño. Y entonces dice, es que yo me casé y esperaba que ella cumpliera las funciones de mujer, así. Y la otra le dice, yo en la casa no hago nada. Entonces se hace una tensión terrible. ¿Y por qué? Pues porque ella aprendió otra cosa, ¿no? O considera otra cosa. Entonces, todos esos supuestos del ego son altamente conflictivos para el ser humano. Pero el ego no es la conciencia. El ego es el sujeto formado para que pueda la gente vivir en sociedad. Y la conciencia la dejan guardada por ahí en el closet y a veces no sale en toda la vida. Yo decía que no la usaba para poder... Eso es lo que podríamos llamar el alma. María, no habíamos platicado un poco de que el alma era el vínculo. Es la consecuencia de la unión del espíritu con la materia. Del espíritu con la materia. ¿Sí? Entonces el espíritu metido en la materia solamente puede reflejarse en función del tamaño de la materia. O sea, si yo soy una persona muy formada, el espíritu encuentra a alguien que puede actuar como una persona muy formada. Pero si yo soy un gañán, pues el espíritu solamente se va a manifestar en el tamaño de un gañán. ¿Puedes trabajar para manifestarse de otra forma? El espíritu embotellado en la materia es este ego, ¿verdad? Este ego que ha aprisionado este espíritu allí. No es el ego se construye por fuera. El espíritu embotellado en la materia es el alma.
Entonces, ahí el problema estriba en que el gañán solamente es ego. Vamos a decir, entrevistan a un Z y le preguntan, ¿y tú por qué matas? Y él contesta, es lo único que sé hacer. Y ya, no da más. Porque me pagan para eso. Ahora, ponte a hablar de arte abstracto con el gañán, pues se ríe de ti. Carlito. No le interesa. Y puedes hablar de arte o puedes hablar de ciencia y no se entera. Entonces ese es el problema. Si necesitas papel, ahí en la impresora hay mucho papel. ¿Te paso? Bueno, entonces el problema es que el continente tiene un tamaño. Cuando el espíritu se manifiesta en un continente estrecho, pues lo que sale es muy poco. Y cuando se manifiesta en un continente muy amplio, entonces lo que sale es mucho más. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta que mencionó hoy en la mañana, bueno, ahí el espíritu se puede manifestar mucho más. No es que no tuviera un ego, lo tenía, pero su manifestación espiritual era mucho más amplia. Y entonces uno la ve con admiración y al gañán lo ve con desprecio. Bueno, entonces pensaríamos pues que el alma está prisionera del cuerpo, como decían los padres del desierto. Realmente no está prisionera del cuerpo, sino que como solo se puede manifestar a través del cuerpo, si el poseedor del cuerpo no la llama, no la cultiva, pues entonces no se puede manifestar. Lo único que se manifiesta es el ego, el aprendizaje. Es ese aprendizaje que dice, tienes que ser rico, tienes que ser poderoso, tienes que ser famoso, tienes que triunfar, tienes que vencer a los demás, tienes que competir, y ahí vas. De eso, de espiritual no tiene nada. Y esta técnica de que cada vez que respiras estás llamando a Hashem, fíjate que yo la estoy haciendo y me está dando resultados. Claro que da resultado. Una presencia de Hashem ahí todo el tiempo, la presencia en cada respiración. La mayor parte de veces está cultivando o desaprisionando esta alma que está Así dentro es. de uno. Hashem es uno de los nombres que le dan a Dios los judíos. Quiere decir el nombre. Nunca lo mencionan como Yahvé. Le dicen Adonai, el Señor. Sí. Le dicen Sí, me lo sé. Kadosh Baruchu, que quiere decir el santo, bendito sea. Le dicen Hashem, que quiere decir el nombre, pero nunca le dicen ni Dios ni Yahvé. Nunca. Menos yo que va y todo eso. Cuando lo ponen como Dios, ponen una D, unos puntitos y una S al final. Tipo masón. Porque no es nombrable, no es definible. Y un nombre define. Entonces le ponen adjetivos. Un nombre limita. El nombre limita mucho. Si tú dices Juan, es ese. Si dices el humano, son todos. Entonces lo que hacen es usar los adjetivos. El nombre, el Señor, el santo bendito sea, el proveedor, la providencia. Todos estos nombres le ponen para no mencionar un nombre propiamente hablando, para no limitar. Entonces, ¿qué es? Ahora vamos a regresar al punto de arranque. ¿Qué significa la cábala? Es una investigación de la intención inicial de ese ser absoluto, de el nombre del Hashem. Tiene una especie de impulso inicial. Ese impulso se derrama. Ay, ya voló mi regla. Se derrama de aquí hacia acá. Como este es un pilar de fuerza, le da fuerza a esa idea. Como este es un pilar de forma, procura que tenga forma. Y todos estos son forma, todos estos son fuerza, hasta que llega a la naturaleza y a través de nuestra visión a la manifestación. Entonces, si nosotros queremos
elevarnos espiritualmente, tenemos que ir ascendiendo e ir desarmando el engaño. Tenemos que ir descifrando lo que está arriba, que no es visible, que no es medible y que no es científico. Esa es la cábala. La cábala, pues, en su descripción es muy larga, pero es muchísimo más larga en su conocimiento. Hay muchísimo que ver. Yo cuando menos con los judíos me pasé 2 años estudiando cábala. No sé, se me hizo rapidísimo, ¿no? Sí, fue relativamente rápido, pero de todas maneras, fueron 2 años. Ahorita que Carlos me preguntaba de la cábala y yo medio le expliqué bastante rudimentariamente, por no decir otra cosa, él me hacía la pregunta que si no se podía ir por el canal de en medio directito. No, no se puede. Vamos a decir, si uno intentara eso se engañaría, porque sería como no recorrer ciertas partes que son características y entonces lo que obtendrías es una visión muy parcial, muy incompleta. Es como hacer un examen copiándolo. Más o menos. Yo tengo una pregunta. También sería como resolver las preguntas pares y omitir las nones. No se puede, ¿no? Voy a responder de 5 en 5, pues no. Sí. ¿A qué se refiere desenmascarar el engaño? Ah, ¿A qué se refiere que, perdón? desenmascarar el engaño. Ah, ¿Cómo es que desenmascaramos eso? Bueno, el asunto es que el mundo se nos presenta como una imagen de algo que parece real, que son los objetos. Pero los objetos los construye el cerebro. Entonces uno tiene que quitarse esa intervención del cerebro para darnos las pistas para movernos en el mundo, porque esa manera de ver las cosas no es la realidad de lo que está más atrás. Es la realidad en la que podemos operar todos los días, pero no es la realidad del orden superior. Entonces tenemos que quitarnos ese velo de interpretación que hace nuestro cerebro y acercarnos a las cosas desde un ángulo distinto, sin ese autoengaño, comprendiendo que además de lo que pudiera ser lo oculto que está para la manifestación, hay que considerar la cantidad de cosas que no podemos captar porque nuestros sentidos no las captan. Dice la física contemporánea que hay 9 dimensiones. En nuestro mundo, nada más en nuestro mundo hay 9 dimensiones. 3 son las que usamos. Las otras 6 no tenemos la menor idea de cómo son ni qué nos pueden dar. Sí sabemos que nos dan cosas que no comprendemos, pero no sabemos ni cómo son ni cómo comprenderlas. Vamos a decir, puede suceder que una cosa desaparezca. No sabemos cómo desaparece. sí, en tus narices desaparece. A veces aparece, A mí me ha pasado, sí, a veces aparece la cara de una persona en una fotografía cuando la persona ya murió. ¿Cómo aparece la cara de la persona? Pues no lo sabemos. Es el cerebro que la pone, ¿no? Entonces, Pues seguramente, pero no sabemos ni cómo ni por qué. Por ejemplo, hay casos como en la familia en que uno pensaría están concentrados en la abuela y por eso apareció su imagen. Pero una de las imágenes clásicas de esto es la de un piloto que se mató en la guerra o que lo mataron y ya muerto toman una fotografía del grupo y ahí está él atrás. No creo que el grupo estuviera pensando todo el tiempo en él, sino que simplemente quién sabe cómo apareció. Después de que me mataron no voy a aparecer. Vamos a decir que no tenemos una explicación comprobable. Podemos dar todas las opiniones del mundo de lo que nos puede parecer, pero no podemos comprobarlo. Y no sabemos finalmente cómo sucede, por qué sucede. Sí, y fotografías de esas hay montones, en donde aparece cualquier cosa. Por ejemplo, hay una de una persona que tomó a su hija y en la foto aparece algo como un extraterrestre o como un hombre del espacio. ¿No te ha enseñado Eva una que trae? Sí, ¿Quién? Eva.
No, con una luz azul de su papá aquí. no. No, pues, Chela, en las pirámides de Egipto, acababa de visitar el templo de Isis, Ujú. sale, le toman una foto y sale con una luz aquí arriba. Oh, my God. Sí, desde entonces se quedó muy impresionada con Isis. Pero ahí está la foto, ¿no? Esa no se puede negar. ¿Y, Ahora, ¿y cómo lo interpretas? pues no hay interpretación posible. Son las ¿Quién sabe qué dimensiones sea? que no conocemos. Pues no, son dimensiones que no conocemos. ¿El mundo de las hadas de los gnomos es realidad paralela o equivale a una dimensión? Bueno, pues mira, Eso no me lo he aprendido. ahí hay que verlo lo más objetivamente posible. ¿Qué es lo que decían los celtas? Que todo su conocimiento del orden natural se los habían proporcionado los duendes. Los duendes son los que están en la superficie de la tierra, los gnomos son los que están abajo de la tierra. Entonces en las minas, por ejemplo, son gnomos, no son duendes. ¿Los Bueno. 7 enanitos son gnomos entonces? Sí, los enanitos Blancanieves serían gnomos. Entonces ahí el punto está en que los mineros de tiempos remotísimos les ponían unos dedalitos con miel o les ponían un pastelito Ay, qué para que los bonito. guiaran a las vetas. ¿Para Y qué? los guiaran a la veta del Bonito, mineral. ¿no? Entonces ellos consideraban que los guiaban efectivamente. Y los otros, los duendes, esto se relacionaban con los meditadores de los celtas y les iban enseñando todos los secretos de la naturaleza. Entonces los celtas podían producir neblinas, podían crear pantanos y desecarlos. ¿Con ayuda de ellos o ya sin ayuda de ellos? No, sin ayuda de ellos, ya tenían el secreto. Y ellos decían, no era nuestro, nos lo enseñaron los duendes. Qué honestos. Entonces, bueno, ¿cómo saber? Y, por ejemplo, los duendes, ¿hay buenos y malos? Sí, claro, no es que no tienen ni bondad ni maldad. Bueno y malo depende mucho de nosotros. Por ejemplo, los judíos, cuando les preguntan si Dios es malo, dicen que Dios ocasiona todas las cosas dependiendo de las circunstancias. Puede ser el gran proveedor o puede ser el vengador, el iracundo. Porque a esta columna, la de acá, se le llama la ira de Dios. Esta es la misericordia y esta es la ira. Y la del centro es la del equilibrio o de la justicia. Entonces, la ira, el amor y la justicia de Dios. Y lo que dicen es, lo que ocurre, todo ocurre por Dios. Lo que pasa es que nosotros no entendemos sus razones y como no nos va bien con eso, pensamos que es malo. Pero de malo no tiene nada. Es una parte del orden natural. Vamos, un huracán no es malo, porque un huracán es necesario para que la tierra sobreviva y para que los cultivos existan y para que llueva y para que todo lo demás. Que a su paso destruye ciudades, bueno, sí, pero las ciudades son artificiales. Son creadas por nosotros, no son de la naturaleza. Esto es muy importante de concebir. Sí, yo hago cualquier cosa, bueno, pues si la naturaleza barre con todo, si no hay casas ni gentes y nadie lo nota. Pasó, tiró 20 árboles o 500 árboles, vuelven a crecer y nadie se entera. Pero si somos humanos, pues lo vemos como terrible. Nosotros vemos como terrible la acción de personas. Hay que preguntarse, ¿las personas no podrían ser usadas por la divinidad para cumplir sus objetivos, aunque nosotros los veamos como malos? No sabemos. Vamos a decir, la Primera Guerra Mundial se disparó porque un muchachito mató al duque, o qué es cómo se llamaba, el conde duque. Sí, dime. Me estaba acordando cuando dijiste de las columnas, que los templarios hacen como una representación en las iglesias de las columnas de la Cábala. Sí. Por lo que tienen los tres y son los mismos caminos de Dios, ¿no? Pues, Así es. para llegar a Dios. Sí, sí, así es, los templarios hacen eso, porque los templarios, pues finalmente eran monjes soldados. Pero los templarios realmente templarios, no los que se Sí. hacían pasar como, ¿no?
No, no, como esos modernos que dicen que son los herederos de los templarios, bueno, pues es como ilusorio, ¿no? Ellos se no, pero hacen, digo, los templarios cruzados no, sino los templarios templarios. No, no, serán porque cruzados. los templarios no eran cruzados. Los ¿No? templarios los fundó Bernardo de Claraval en 1800, no, en 1118. En 1118 ya había cruzadas, ya las cruzadas habían avanzado mucho porque la primera cruzada se convocó por el año 900 y fracción. Entonces, el resultado es que ya habían pasado muchos tiempos de cruzadas y ellos fueron a defender a los peregrinos a Tierra Santa, pero esos son los templarios originales a los que Bernardo de Claraval les hizo una regla. Y esos templarios en Jerusalén aprendieron muchas cosas. Eran monjes, soldados, que finalmente acabaron dependiendo directamente del Papa. Ya los obispos no tenían ni el jerarca, el patriarca de Jerusalén tenía poder sobre ellos, y como tales tuvieron mucho contacto con cristianos orientales y con musulmanes, y su concepto de cristianismo era muy distinto y estaba muy marcado precisamente por su tiempo de estancia en Jerusalén, en que de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos aprendieron muchas cosas profundas que aplicaron a su visión religiosa. Cuando Felipe IV el Hermoso se lanzó contra ellos y los llevaron a la Inquisición, las confesiones que sacó la Inquisición, que es lo único que tenemos para conocer su mundo interno, fueron suficientes para que la Inquisición los encontrara heréticos, porque ellos decían, por ejemplo, que el que había muerto en la cruz no era su verdadero Señor. Eso lo aprendieron de los musulmanes. Vamos a traducir eso. Los musulmanes, que son habitantes de esa región desde entonces y desde antes, afirman, bueno, no eran musulmanes, eran árabes, pero pues tomaron la religión musulmana, afirman que el que murió en la cruz fue Simón de Cirene y no Jesús, que Jesús siguió viviendo y murió después. Entonces, esa afirmación la sustentaron los templarios en los cristianos de Oriente. Es más, esos cristianos de Oriente les dijeron que Jesús era un ser humano común y corriente, que no era hijo de nadie más que de María y su papá, y que de ninguna manera era hijo de Dios, porque así no lo concebían los apóstoles, es decir, los herederos de los apóstoles, que son los ebionitas actuales, dicen que Jesús era una persona común y corriente, no hijo de Dios. Todas esas Pero ideas, sí era un iniciado. pues no sabemos, lo suponemos, es decir, hay dos formas de saberlo: que tengas una información precisa y que por sus efectos lo definas. Y lo único que tenemos son los efectos. Entonces, cuando regresaron los templarios, ellos traían una concepción cristiana distinta. Y entonces no adoraban la cruz. Esa no era su objeto. Es más, en las declaraciones de los templarios en la Inquisición, es que para admitirlos en la orden les decían escupir sobre la cruz y pisarla, porque esa no era la verdadera, el crucificado no era su verdadero Señor, y la cruz era el símbolo de su tortura, no de su gloria. Que entonces no pisaran la cruz, no adoraran la cruz. Esto que decían los templarios, imagínate el escándalo que era para los inquisidores. Y los templarios regresaron porque Tierra Santa fue tomado por los musulmanes. Claro, cuando los musulmanes realmente los derrotaron ya todos, a los hospitalarios, a los caballeros teutones, a los caballeros, etcétera, otros caballeros, los hospitalarios eran de caridad. Luego había los de San Juan, luego había los teutones y los templarios. Entonces, hubo un tiempo en que los musulmanes como que recuperaron fuerza, pero seguían teniendo estas estaciones. Y un día los derrotaron a todos. Sí, dime. Viendo las últimas cenas,
de repente pensé en lo que es la anunciación, lo que es el nacimiento, lo que es la crucifixión, y después del nacimiento desaparece Jesús. Que diga, desaparece José. Sí. Ya no, icónicamente nunca más aparece. Ni No. cuando se muere el hijo, ni cuando nada. Nada. ¿Por qué lo desaparece? Ya no importa el personaje. Se Mira, sale de escena, pues. te voy a decir dos cosas de Será eso. como un diálogo. La primera es la más sencilla. Lucas, en su evangelio, dice que Jesús empezó a predicar a los 30 años y era hijo de un tal José. Así, un tal José, ¿quién sabe quién sería este? Bueno, te voy a decir la otra cosa que es más difícil. Para los judíos, el heredero del trono de David era de Ezequías, en el año 50 antes de nuestra era. Ese Ezequías, que era el líder político, heredero legítimo de David para los judíos, recorría el campo, recorría Jerusalén, hablando con la gente y diciéndole que era necesario que los romanos se salieran de ahí. Los romanos lo consideraban un bandido porque se oponía a Roma. Entonces lo mató Herodes el Grande. Su heredero, que le tocaba ser el rey de los judíos, fue Judas de Gamala. Judas de Gamala atacó a los romanos muchísimas veces. Él fundó a los celotas y con esos celotas les hacía emboscadas, combatía contra ellos, les hacía rebeliones, los tenía hasta el copete, pero no le podían hacer nada porque era muy hábil para moverse y para esconderse. Se escondía en territorios que ya no eran controlados por los romanos. Pero el heredero legítimo era Judas de Gamala. Muy bien. Judas de Gamala hizo una rebelión que se llamó la Rebelión del Censo en el año 6 de nuestra era. Esa rebelión del censo se oponía a un dictado del emperador de que en Roma iba a haber un ejército y de que iban a hacer un censo para cobrarles impuestos a los habitantes de Judea. Los que vivían fuera de Judea no tenían que entrar al censo. Bueno, eso fue en el año 6. Finalmente la rebelión es vencida y a Judas de Gamala lo crucifican. Muy bien. Jesús nació en el tiempo en que vivía Judas de Gamala. Los reyes son hijos de reyes. José no era un rey. ¿De quién podría haber sido hijo Jesús? De Judas de Gamala. Pero como Judas de Gamala lo clasificaban como un bandido y un asaltante, vete a Roma a decirle a los romanos que es hijo del rebelde. No puedes, tienes que inventarle un papá. Bueno, pues eso es todo. Y por eso ya la iglesia no lo hace icónico, digamos. Pues no. Lo desaparece. Desaparece. Y claro, los evangelios dicen muy claramente que era el rey de los judíos. Y el propio Jesús delante de Pilato dice, ahora me doy cuenta que mi reino no es de este mundo, porque para los discípulos y para los apóstoles era el rey de realeza con corona y todo. Y solamente podía ser heredero, pues, del anterior. No podía ser heredero de un José que no era nada. Esa es la lógica de las cosas, nada más que, bueno, pues nos cegamos. Bueno, pero icónicamente, date que temprano te percatas de que lo sacan de escena, que ya no está en la trama, pues. Pues no, claro, si lo mataron, pues ya no podía estar en la trama. Y luego lo borraron porque no era conveniente decirlo. Pero esto es muy importante porque, digamos, Juan Damasceno, Abdías, que fueron padres de la iglesia que escribieron sobre esto, nos dejan los antecedentes muy claros. Nos dejan el antecedente del nacimiento de María, de varias Marías, de Joaquín y Ana. Y nos dejan el antecedente de los hijos que fueron de Judas
y de los hijos que fueron del Zebedeo. Entonces, esto se hace complicadísimo, porque una vez que te vas a esas personas que vivieron muy cerca de esos tiempos, pues la historia es otra. Este es el problema. A ver, Mario, perdón, Mario. Entonces, de José, ¿quién es el papá de José? Bueno, ¿Es Judas de Gamala? no. ¿No? de Jesús. No, el De papá de Jesús. José. El papá de Jesús es Judas de Gamala. Bueno, debería ser, no tenemos ninguna Es lo que tú... seguridad. De La manera lógica. indirecta lo deducimos, Sí. porque pues si era el rey, pues era el hijo del rey. Pero no tenemos mucha idea exacta, no hay ninguna prueba, pues. Además, pues no había registro civil, no había nada. José le ponen una línea hacia David y también a alguien le ponen, a María le ponen una línea dinástica hasta Adán y son distintas. En el Evangelio de Mateo nos dice, José era hijo de tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y en el Evangelio de Lucas nos ponen otra línea dinástica. Entonces, en uno y otro, la descendencia desde David es de un hijo distinto. Quiere decir que nos engañan. Porque no hay uno, hay dos posibilidades. Y las fueron inventando, porque necesitaban justificarlo. Creo que es un hecho que la iglesia acomodó la Biblia a su gusto Pues durante sí. siglos. Al menos Sí. el Nuevo Testamento, ¿no? O Sí, también la acomodó a su gusto, no a su gusto, vamos a decir a sus intereses. Sí, su gusto es interés. Sí. La iglesia. Porque la iglesia oriental tenía otra visión que se resolvió en el concilio de Nicea. Eso pues, se puede decir muy rápido. En Constantino se valió de los cristianos para ganar el imperio. Es decir, combatieron en su favor y pudo ganar el imperio, pudo ser el emperador de Roma. Entonces Constantino le dio a la iglesia de Roma, que es una iglesia derivada de San Pablo, le dio todo el poder, porque era la que tenía ahí. Cuando se presentó una discrepancia entre la iglesia de Oriente, o sea, de África y de Siria y de Líbano, etc., y la de Roma, se hizo un concilio, lo citó el emperador, no el papa, el emperador. En ese concilio que se hizo en Nicea, una ciudad que está en Turquía, se discutió precisamente ese tema. Es decir, todo el grupo de Oriente sostenía que Jesús había nacido como cualquier persona y por sus méritos había sido tomado por Dios como hijo, adoptado, vamos a decir. Todos los orientales No pensaban ponen a la eso. Virgen María, en pocas palabras. Eso es. Y todos los occidentales, Roma, Francia, España, todos los obispos de ahí, hablaban de que era el Hijo de Dios. Se reúnen en el concilio de Nicea, pero ¿qué es lo que hace Constantino? Le paga el viaje a todos los de Occidente y no les da un centavo a los de Oriente. Y como no eran ricos, pues no podían viajar. Entonces al concilio llegan muchos de Occidente y unos poquitos de Oriente. La votación a favor del PRI. Los de Oriente se oponen terminantemente a que se le diga hijo de Dios, pero finalmente hacen una votación y por mayoría de votos se decide que sí es hijo de Dios. Y a los que votaron en contra los corren, los sacan del país y los que quedan expatriados, porque se habían opuesto al deseo del emperador. Y a partir de ahí queda definido como hijo de Dios por los obispos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál era el interés de Constantino Constantino lo que quería es que no hubiera discrepancias en su reino y como el cristianismo era un aglutinante muy importante, no quería que hubiera pleitos entre cristianos, de manera que dijo aquí se acabó, aquí se impone tal línea. ¿Cómo se llama? ¿Judas de qué? De Gamala. De Gamala. Gamala es un lugar que hay ahí en Palestina. ¿Sí? Es un nido de águilas, es un lugar muy alto, en donde hay precipicios. Ustedes deben acordar que en el Evangelio dice que cuando Jesús fue a su ciudad, se enojaron con él y trataron de llevarlo al campo para lanzarlo al vacío. Y se supone que Jesús había nacido en Nazaret.
En Nazaret pero no en tiene Nazaret esos- no hay precipicios, en Gamala sí. Entonces, Ese es un dato vamos a decir el importantísimo. gato escondido y la cola de fuera, porque nos dicen una cosa, pero lo que señalan finalmente y relatan no coincide y nos demuestra otra. Se engañaron. Ese es el gran Mario, problema. Sí, perdón, entonces los templarios dejan como el rastro, vamos a decirlo así, de la cábala en las iglesias sí, y también lo retoman los masones después. sí, más bien, sí lo hacen así. Es decir, los templarios construyen unas iglesias circulares, esa es su característica básica, y en esas iglesias van a expresar de muchas maneras su visión. Por ejemplo, la capilla de Roslin, de la que habló Dan Brown, es un sitio construido por influencia masónica. Y es un sitio bien misterioso. ¿Capilla Bueno, de qué, Mario? Roslin está en Inglaterra. Es una capilla muy interesante, muy rara, que tiene una cantidad de símbolos muy difíciles de descifrar. Bueno, entonces, Esa no forma parte del misterio de las catedrales. no. Entonces, los templarios eran independientes, pero de alguna manera convivieron con los primeros masones y no eran contrarios a ellos. La adopción de la cábala por los masones tiene que ver con toda la hermética occidental, porque los templarios no sabían propiamente hablando de cábala. Los templarios vivieron antes de que se hiciera pública la cábala judía, de manera que lo que ellos representaban es lo que habían aprendido del templo de Salomón en donde vivieron. Porque cuando ellos llegaron a Palestina, les dieron por habitación las, ¿cómo se llaman? Los establos y el templo de Salomón. Entonces ellos vivieron ahí y ahí conocieron y rascaron y encontraron cosas. De modo que ellos tenían una muy clara idea del templo y lo van a poder reproducir en sus obras. Los primeros asomos de la cábala los va a dar Isaac el Ciego en el sur de Francia, en la Gascuña, alrededor del siglo XII, el año 1100. Es justamente el siglo, perdón, 1100, justamente en el mismo siglo que fueron fundados los templarios, pero es un libro que solo circula entre judíos porque está en hebreo. A fines del siglo XIII aparece el segundo y más importante libro de esa época sobre, y el más importante todavía, sobre la cábala, que es el libro del esplendor, escrito en España por Moisés de León, que es el mismo al que llamamos Sentop. Entonces, ese se difundió entre judíos, y ya que esa difusión era muy grande, en el siglo XIV, por primera vez, Pico de la Mirandola hace traducir algunos libros que están en arameo, en hebreo, en yiddish o en ladino, que eran las lenguas que hablaban los judíos, los hace traducir a la lengua que se usaba entonces, que entre latín y medio italiano. Esa traducción, siglo XIV, cuando ya los templarios están por finalizar, es la que se empieza a difundir entre los grupos herméticos y entre los muchos grupos herméticos, los masones. Entonces llega la masonería, pero ya tardíamente. Es posible que los templarios hubiesen oído de la cábala, porque, vamos a decir, ellos fueron eliminados o, vamos a decir, desaparecidos del mapa por ahí del 1308. Pero apenas se acaba de publicar en hebreo el libro del esplendor. Entonces pudieron oír algo de los judíos, pero seguramente no conocían a fondo esto, pero sí conocían el templo de Salomón.
Y finalmente, el árbol de la cábala tiene 3 columnas, porque esto que se ve aquí, que les digo, la fuerza y la forma, se representan como columnas. Aquí no están, pero se representan como columnas. Esas columnas son las que se usan en las obligaciones masónicas. En los centros de reunión masónica se usan las 2 columnas, que son las columnas del templo, Jaquín y Boaz. Y en el centro se va a poner el maestre o el jefe, o lo que le llamen, el gran maestro, un gran y poderoso maestro, se sienta en el fondo, sería como la tercera columna. Y luego realizan unos ciertos movimientos, pero bueno, esto ya es más bien de los masones. Y en realidad los judíos y las columnas del templo se van a reproducir de muchas maneras en muchas partes y se van a interpretar. Incluso las columnas son de 2 materiales distintos, porque uno resiste el fuego y otro resiste el agua, y son huecas por unas razones que explican los masones, etc. Pero lo realmente importante es que ese símbolo se considera muy trascendente a partir del Templo de Salomón, y va a ser el origen de una serie de, ¿cómo diríamos?, adornos o formas de construcción en el gótico, porque se entiende que los constructores del estilo gótico en Europa, a partir precisamente del regreso de los templarios a Europa, de los primeros 9, ese estilo gótico tiene fundamentos en el Templo de Salomón, y los constructores en Europa son herederos de los constructores del Templo de Salomón, y estamos hablando de una diferencia de 1100 años. Si consideramos el segundo templo, y estamos hablando de 2000 años si consideramos el primer templo. Salomón construye el primer templo 1000 años antes de nuestra era, y Herodes el Grande reconstruye el segundo templo y más o menos unos años antes de nuestra era, unos 10 años antes de nuestra era. Son 1000 años, más o menos 1100 años, cuando empieza la construcción del gótico. Y se entiende que al regreso de los templarios, que traían algo que habían encontrado en el templo de Salomón, pudieron haber sido las técnicas de construcción del estilo gótico que revolucionaron la arquitectura. María, tengo una pregunta. Pero el templo de Salomón no fue destruido por el emperador romano después de... El templo de Salomón primero fue construido, se supone que por Salomón y por Hiram Abif, que era el arquitecto, en el año 1000. Nabucodonosor lo destruye en el año 585. Los judíos regresan y lo reconstruyen. Llegan otros conquistadores, los asirios, y le pegan, y lo tiene que reconstruir Herodes el Grande. En el año 70, los romanos destruyen todo Jerusalén, incluido el templo. Entonces hay 3 destrucciones del templo y 2 construcciones. La construcción del año 1000 antes de nuestra era convocó a muchos albañiles, ¿cómo se llaman nosotros?, que labran la piedra, imagineros y lapidarios. Lapidarios son los que hacen las piedras cuadradas, los imagineros son los que les ponen figuritas, los carpinteros que ponían todos los andamiajes y el techo, etcétera. Y entonces todos estos artesanos que no había en Jerusalén fueron traídos de otras partes. Esos constructores tenían un oficio reconocido, es decir, tenían calificaciones de aprendiz, oficial y maestro, desde tiempo lejanísimo. Y Hiram Abif, el constructor, los convoca para construir porque no tienen albañiles en Israel. Esos van heredando sus conocimientos a constructores sucesivos, y entendemos que los constructores del gótico en Europa habían llegado junto
con los godos y los llamaban perros de godo, habían llegado con los godos, pero habían sido herederos de toda la técnica de construcción del templo de Jerusalén. Los llamaban Kagots, o sea, Can de God, perro de godo, porque llegaron con los godos y quedaron en Europa. Cuando desaparecieron el poder de los godos, se quedaron en Europa, pero eran los únicos constructores especializados, porque todos los demás solo sabían de románico, Y es godos, luego gótico es por los godos. por los godos. Bueno, hemos llegado al final de la sesión de hoy. Sí, gracias. Muchas gracias, Mario. Nos vemos a Te las... falta una Nos pregunta. vemos a las 9. Una pregunta, Carlitos. A las 9, astrología. Gracias, Mario. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Mario.